Regresamos a Argumentos, nos acompaña el profesor Pedro Benítez, él es historiador, profesor de Historia Económica en la Universidad Central de Venezuela y también articulista de opinión. Va a estar con nosotros para seguir conversando del panorama político en la región. En estos momentos estamos hablando de los resultados de las elecciones en Brasil y nos preguntamos cómo pueden ser esas alianzas que tenga que hacer Jair Bolsonaro, qué tiene que hacer Jair Bolsonaro para ganar en la segunda vuelta y qué tiene que hacer Luis Ignacio Lula da Silva, quién tiene más probabilidades cuando estamos hablando de un escenario con resultados estrechos en un país ya polarizado. Bueno, Bolsonaro sacó hace 4 años 57 millones, 700 mil, 800 mil votos, casi 58 millones. O sea que le están faltando 8 millones de votos que sacó en la segunda vuelta, que sacó cuando ganó definitivamente en el 2018. Bueno, tendría que volver a sacar eso para tener un chance. Y que Lula, que sacó bastante, o sea, también 57 millones, no sume mucho. De modo que desde ese punto de vista se ve difícil que Lula no gane o que Bolsonaro lo pueda derrotar. Sin embargo, las encuestas decían algo muy distinto Claro. hasta el sábado, y fíjense lo que pasó ayer. De modo que aquí nada está escrito, aquí puede Todo pasar puede cualquier pasar. cosa. Se supone que Lula va a hacer va a tratar de aliarse con la candidata del centro, del Movimiento Democrático Brasileño, que es un partido de centro liberal, pero es que tú hagas alianzas con un candidato no significa que automáticamente esos votos van para ti. Claro. Entonces es muy probable que la mayor parte de esos votos se vayan para Bolsonaro, aunque esta candidata y su partido decidan apoyar a Lula. Y en el caso del otro candidato, que es un candidato socialdemócrata que fue ministro con Lula, que ya fue candidato presidencial contra Lula, Ciro Gómez, pues él es un enemigo declarado de Lula. Pero aunque él no apoya a Lula, es previsible que sus votos finalmente se vayan hacia la alianza que ha montado en torno al PT. De modo que estamos entrando en el terreno de la especulación. O sea, aquí el tema de la adivinación es muy, muy complicado. O sea, si Claro, las no encuestas se podemos equivocaron, adivinar. lo que sí está claro es que Bolsonaro tomó un segundo aire, tiene una serie de gobernadores que van a la segunda vuelta, que se van a mover para conseguir votos y eso lo favorece a él, sobre todo en los estados del sur, que son los estados más ricos y más desarrollados. Bolsonaro tiene una gran ventaja a su favor y es que sus votantes están más motivados y como son de clase media se movilizan solos. O sea, la movilización a la maquinaria de Bolsonaro le sale muy barata, le sale prácticamente gratis. O sea, sus votantes se van a ir a votar. Caso En cambio, contrario, Lula. en el caso de Lula, su votación, un grueso de su votación es la gente más pobre, menos escolarizada de Brasil, que se abstiene más porque le es más difícil trasladarse a votar. Entonces, esa movilización es más complicada, es más costosa. Es un factor que juega a favor de Bolsonaro. El otro tema es que ahí se detectaron en las encuestas, pues las encuestas siempre hay que verlas no hay que despreciarlas, hay que verlas con cuidado, que hay un 6% de los electores que respondían no saben, no contesta, que son mujeres mayores de 55 años que habitan en los estados del sur, fundamentalmente en Sao Paulo, que son madres de familia, que son religiosas, que no les gusta Bolsonaro, pero sí comparten su visión dura contra el crimen, que esta es una carta fuerte de Bolsonaro. Y además Bolsonaro al final de la campaña sacó su arma, yo creo que secreta, que fue su esposa, que tiene un lenguaje que es religiosa, pero tiene un lenguaje y un estilo que es mucho más amable que Bolsonaro y que yo creo que ella fue muy efectiva Y llegándole se ha opuesto a las de mujeres. frente Bolsonaro al tema LGBTI también. Bueno, Que sí, como usted está mencionando, el tema pues de estas mujeres religiosas con este perfil de votantes y la población de Brasil, pues si miramos las encuestas, pues también es un tema polémico, ¿no? La aprobación del matrimonio igualitario, entre otros temas. bueno, Bolsonaro tenía solamente en su gabinete en estos 4 años solamente dos mujeres, de los 22 ministros. Las dos renunciaron a sus cargos para postularse al Senado, las dos ganaron. Una de ellas era la ministra de Familia, Mujer y Cultura, creo. Se lanzó por el Distrito Federal con un discurso anti-LGTBI, se opone a la despenalización del aborto, se opone a los matrimonios entre parejas del mismo sexo y propone para combatir la violencia machista armar a todas las mujeres. Y ayer barrió como senadora.
en el Distrito Federal. Otra ministra de Bolsonaro, que también tenía una posición muy polémica, derrotó a un antiguo ministro de Salud del propio Bolsonaro en Mato Grosso do Sul. El vicepresidente de Bolsonaro, el general Hamilton Mourão, se postuló para senador en el Río Grande do Sul y ganó. El ex fiscal que metió preso a Lula, el juez Moro, no se lanzó en la alianza de Bolsonaro, pero se lanzó por un partido de derecha, por Paraná, y también barrió. Ha sido un elemento importante en la campaña de Bolsonaro el tema anti-LGBTI. Además, él se ha pronunciado que está contra toda esa campaña globalista, así lo ha asegurado. Sí. Que es, digamos, la propuesta de Luis Ignacio Lula da Silva, esto en palabras de Jair Bolsonaro. No sé si eso ha sido determinante. Creo que lo determinante aquí fue el tema de la corrupción y la factura que parte de la población le tiene al PT por la corrupción. El tema LGTBI y lo demás es un poco más humo y tratar de meterle más emoción a la campaña. No creo que eso sea un tema, claro, el para tema un de la sector, corrupción, obviamente para es un sector sí pero puede ser para importante. un sector religioso. Puede ser importante, pero los votos evangélicos que sacó Bolsonaro ahorita, hace 20 años votaron por Lula y ese tema no les importó. Entonces, no sé si eso realmente sea tan Claro, habría que importante mirar a como parece. fondo. Habría que mirar a fondo. Ahora, en el caso, pues, de que gane Luis Ignacio Lula da Silva, volviendo al tema de los supuestos, porque no somos adivinos, pero estamos evaluando ambos escenarios. Él también, pues, ha mencionado en forma reiterada el tema del regreso de la Unidad Suramericana de Naciones, de la UNASUR, como una potencia pues fuerte, ¿no? La Alianza de Latinoamérica, que también ha sido retomada en el discurso de Gustavo Petro. Reintegrar a Latinoamérica nuevamente, el tema del discurso de la integración ya forma parte de Colombia. El presidente de Colombia lo ha mencionado en distintos escenarios, incluso el posible regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, él lo ha propuesto. En el caso de que gane Luis Ignacio Lula da Silva, el tema de la integración latinoamericana a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, o el caso de la Unidad Americana de Naciones, la UNASUR. Bueno, todo eso se va a quedar frío. Entonces va a quedar frío porque Lula que regresa al poder, que en eventual caso de que regrese, es muy distinto a las circunstancias de hace 20 años. ¿Qué ha cambiado del Lula que gobernó en la época de Hugo Chávez? Bueno, que le tocó gobernar con el boom de precios de materias primas más alto de la historia del mundo porque era la expansión de China. China este año va a crecer por debajo del promedio de Asia. Eso nunca había ocurrido desde que se iniciaron las reformas en 1978. Es decir, ellos, es lo que estamos viendo en Colombia, lo que estamos viendo en Perú, lo que estamos viendo en Chile. Esta izquierda que regresa no va a tener la misma potencia política que tuvo hace 2 décadas, porque las circunstancias son distintas, fundamentalmente la economía. La economía juega en contra de ellos. Lula fue recibido hace 20 años con mucha esperanza, con mucha ilusión dentro de su país, y lo que estamos viendo es que va a llegar a un país donde él tiene el Congreso en contra, tiene a mayoría de los estados en contra. Y no va a tener ese boom de materias primas, va a recibir una economía en buen estado. Este es un factor que está jugando a favor de Bolsonaro, pero no es el Brasil, no es la América Latina, no es el mundo de hace 20 años. Pero sí sería una nueva etapa para la integración de América Latina en comparación a lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Eso vamos a hablarlo al regreso de la pausa porque debemos ir a un corte comercial. También nuestra audiencia está allí muy atenta a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ya volvemos, no se aparten, seguimos conversando con el profesor Pedro Benítez al regreso.